Estamos en un momento económico en el que una gran cantidad de indicadores en los Estados Unidos nos están avisando de recesión y estos indicadores están alarmando al mercado. El mercado está bajista. Pero anteriormente, cuando no estaban estos indicadores, había quien estuviera escéptico de una posible burbuja, entre ellos Ray Dalio, por ejemplo, pero otro de esos personajes, principalmente, era Michael Burry, y todos lo sabemos, todos estamos conscientes de la gran película de Big Short, o la mayoría de nosotros conocemos a este personaje en las inversiones, que es Michael Burry. El tema es que ahora que hay tantos indicadores que nos avisan de recesión, él ya no está hablando tanto de esa recesión. Más bien, él acaba de demostrarnos con su portafolio que ve algo positivo para el mercado, o al menos para las posiciones que él ha abierto. Y de hecho nos encontramos en una semana bastante interesante, porque reportan Home Depot, por ejemplo, reportan empresas como Target y empresas como Walmart, que nos van a decir cómo está el consumo en los Estados Unidos, que lo único que está manteniendo a flote o solidez en la economía americana es el consumidor. El consumidor está demostrando tener poder adquisitivo y quiere seguir consumiendo, quiere seguir haciendo adquisiciones, manteniendo la inflación en estos niveles que preocupan. Veremos si la inflación comienza a bajar, pero por otra parte, hoy se publicó un indicador de cuántas personas están en el mercado laboral para construcciones y vemos que ese mercado está mucho más flojo de lo que estaba en los últimos 2 años. Cada vez hay menos construcciones, o al menos menos empleados para hacer construcciones en estos últimos meses, lo cual es un poco alarmante, porque en las recesiones muy poca gente quiere construir. Ahí es donde comienza a haber estragos. Estos empleados pierden sus empleos, el sector inmobiliario se aprieta porque no hay nuevas construcciones, y de hecho si hay más gente buscando hogar, y los precios de las rentas, como sabemos, ha estado subiendo constantemente en los Estados Unidos. Pero bueno, fuera de esto, que es un tema para otro video en el que hablemos acerca de lo que está pasando actualmente en la economía, aquí es para hablar acerca de las posiciones que ha estado moviendo este súper inversionista que tanto queremos escuchar. Michael Burry hace tan solo 3 semanas nos estaba subiendo un tweet en el cual decía que él trató de advertirnos sobre esta burbuja. Pero ¿qué pasa? Sale el reporte trimestral, los 3CF, de qué compraron los superinversionistas, y efectivamente Michael Burry, después de que el año pasado vendió más del 80% de sus posiciones, acaba de volver a entrar al mercado y lo hizo fuertemente. Vamos a hablar de qué cosas compró, vamos a hablar acerca de un poco de las posiciones, del tipo de posiciones que son, pero antes de eso, quiero mencionar las ventas de un superinversionista que es uno de mis favoritos. Terry Smith es uno de mis superinversionistas favoritos, tiene un fondo de inversión que se llama el Fund Smith, un track record que ha vencido al mercado en promedio los últimos 15 años con bastante facilidad, y Terry Smith tiene 3 reglas, por eso me encanta su estilo de inversión, porque es bastante sencillo: encontrar buenos negocios, no sobrepagar por ellos y no hacer absolutamente nada. Esas son sus 3 reglas. Y la tercera regla es la que acaba de romper. Compró en este trimestre a Starbucks, acaba de adquirir esa posición, y también compró Adobe. Entonces estas son 2 posiciones que acaba de abrir, pero de todo el resto de su portafolio vendió aproximadamente 20% de cada una de esas posiciones. Mencionando, por ejemplo, que vendió 20% de su posición de Facebook, vendió 20% de su posición de PayPal, 20% de su posición de Microsoft, nada más el 10% de su posición de Google vendió. Pero aquí podemos entender por qué es que nosotros, los inversores particulares, tenemos una ventaja por sobre los fondos de inversión o por sobre los superinversionistas que manejan fondos de otras personas. Este movimiento, esta venta de Terry Smith, como fue una venta de manera proporcional en casi todas sus posiciones, podríamos interpretar que se debió a un retorno de capital para sus inversionistas, lo cual hizo que tuviera que vender de esta manera, porque él sigue con esa convicción, y su historia nos dice que él prácticamente no hace nada, sus posiciones duran muchísimo tiempo en el portafolio. Entonces es algo raro ver que en un mercado bajista, en lugar de estar comprando, como lo está haciendo Michael Burry, que es una de las personas más controversiales, él está vendiendo muchas de las posiciones y abriendo 2 posiciones, como lo mencionamos, Starbucks y Adobe, que han caído también bastante. Pero una vez más, recordar que tenemos esa ventaja por sobre los fondos de inversión. Nosotros no tenemos que vender, nadie nos va a retirar capital. Nosotros podemos aprovechar estos mercados bajistas para nuestro futuro. Y bueno, ¿qué hizo y qué compró Michael Burry? Mantiene su posición inicial en Bristol Myers Squibb, que es una farmacéutica. Esta posición ya la tenía, es el 13% de su portafolio. Entonces Michael Burry, que destinó más de $150 millones a la bolsa en este último trimestre, después de habernos advertido, después de haber dicho que estábamos en una burbuja, probablemente ya se ve mucho más optimista en este mercado. Además, las posiciones que compró fueron Booking, que es el 11% de su portafolio, fueron esta nueva fusión entre lo que era Warner de AT&T
y Discovery, que se llama Warner Bros. Discovery, que es el 11.32% de su portafolio. Muy interesante la jugada, muy interesante que haya adquirido esta empresa justo después de esta fusión. A lo mejor ve que está subvaluada por ser una situación especial. El mercado probablemente no le está poniendo mucha atención. Más aún en un mercado bajista, una situación especial puede subvaluarse mucho más que en un mercado normal. Google fue otra posición, 10.93% de su portafolio. Facebook, otra posición que agregó 10.75% del portafolio. Dos posiciones que ya ustedes saben, a mí me encantan, las tengo en el portafolio, Google y Facebook, de sus posiciones principales para Michael Burry, este personaje icónico de The Big Short. ¿Qué más agregó? Bueno, otras dos que quiero mencionar son Cigna Corporation, que es el 10% de su portafolio, es una empresa aseguradora, una empresa que diríamos algo aburrida, y la otra, que es algo que Michael Burry tiene mucha experiencia, es el sector energético. Ha comprado muchas veces posiciones en empresas del sector energético y no es diferente esta vez. Adquirió acciones de Omnitip. Es una empresa del sector energético, tiene 9.81% en esta posición. Normalmente Burry no diversifica mucho y lo volvemos a ver. Posiciones bastante sólidas, posiciones bastante fuertes. En sus principales posiciones ya lo mencionamos. La farmacéutica, tiene dos tecnológicas, tiene esta empresa de streaming, competidora de Netflix y de Disney, tiene la empresa aseguradora. Entonces, aunque no está diversificando mucho en cuestión a la cantidad de empresas que tiene, sí está muy diversificado en los sectores en los que está invirtiendo. Está en todos los sectores, lo cual nos puede dejar pensar que después de tener un Michael Burry tan pesimista y tan negativo y con tantas advertencias y con tantos tweets anteriormente, vemos a un Michael Burry mucho más positivo por sobre la economía en general tal vez, o simplemente por sobre los precios de las acciones de las cuales él está adquiriendo. Estas industrias se han menospreciado bastante y ahí entra Michael Burry a aprovechar esta subvaluación y poder empezar otra vez a invertir, pero lo hace de manera sólida, lo hace de una manera fuerte para su portafolio, cosa que no lo veíamos hacer en los últimos meses, cosa que no lo veíamos hacer en varios trimestres de hecho. Entonces en este video nada más quedar ese resumen de la diferencia de un inversor como es Terry Smith, que decide no hacer nada la mayoría del tiempo. Michael Burry es una persona que timea al mercado, que busca sacar timing al mercado. Vendió sus posiciones, volvió a entrar de una manera a un precio mucho más barato, a diferencia de Terry Smith, que prefiere no hacer nada la mayoría del tiempo, pero en esta ocasión tuvo que vender posiciones. Esperemos que dé alguna explicación, esperemos ver si Terry Smith nos dice que fue efectivamente por retiros de capital de su fondo, pero eso nos deja pensar que en un fondo de inversión siempre vas a tener ese problema. Un fondo de inversión probablemente a largo plazo siempre se va a ver con mucho más complejidad que un inversor particular, y por eso es que si ellos pueden vencer al mercado, nosotros lo podemos hacer con más facilidad. Más aún cuando podemos observar todas sus posiciones, todos sus movimientos, estudiarlos y tomar las decisiones con paciencia, con tiempo, sin que nos estén apresurando por vender o por comprar. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si me quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.